Peruana, como no, para alegrarnos un poquito el corazón. Y estamos con un gran amigo, un hombre que respetamos profundamente, docente de la carrera de Sociología de la UMSA, pero así comprometido con su propio trabajo, ¿no? Bruno Rojas, él es integrante de una organización también muy interesante que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, una de las pocas ONGs que se salva y que fue muy duramente atacada por el movimiento al socialismo, precisamente por la criticidad. Bruno, bienvenido, gracias por estar acá. María, buen día. Como siempre, un gusto compartir contigo en este espacio. ¿Un tecito, un cafecito? Sí, claro que sí. ¿Un trimate? Un matecito. Un trimate, por favor. Entonces, Bruno, a ver, para que la memoria no se nos... porque las cosas están muy graves ahorita en el país. Después vamos a hablar de tus proyecciones del efecto de la pandemia sobre el empleo. Pero, ¿podrías hacer una síntesis muy concreta de cómo estaba el empleo y los derechos laborales durante el movimiento al socialismo? El empleo estaba atravesando una situación de crisis, una crisis de empleos de calidad, que significa que los empleos que fueron generándose en todo ese periodo, particularmente eran inestables, temporales, eventuales, empleos que los ingresos que generaba no alcanzaban ni para cubrir una canasta alimentaria. Estamos hablando con datos al 2014, 2015, de aproximadamente el 65% de la población ocupada urbana. Lo que generaba como ingresos no alcanzaba ni para la comida. También eran empleos sin seguridad social. Esto quiere decir sin seguro de salud y sin acceso a aportar al sistema de pensiones. Esto es lo que denominamos empleos de calidad. Y esto fue paulatinamente cayendo a tal punto que en esos años que menciono, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, 97 de cada 100 jóvenes que estaban ocupados o empleados tenían un empleo precario. De esta cantidad, el 70%, tanto en La Paz como en el Alto, tenían empleos precarios extremos, vale decir, los peores empleos, los inestables, con ingresos que no alcanzan ni para comer y sin seguridad social. Este tipo de empleos son los que estaban proliferando, extendiéndose cada vez más en los diferentes rubros, ramas de actividad, sectores, inclusive en el sector público, no solo en el sector privado. Esa era una característica que hemos podido identificar, una tendencia concreta. La otra tendencia tuvo que ver con que esta precariedad laboral o este proceso de precarización del empleo, del empobrecimiento del empleo, afectaba más a las mujeres. Mencionaba que eran 65 más o menos de cada 100 que tenían empleos precarios extremos. Eso, en el caso de las mujeres, se extiende a casi el 70%. También afectaba más a los jóvenes, a los más pobres y a la población con mayor nivel educativo. O a las mujeres madres, seguramente. O no, con mayor razón todavía, porque ahí hay un doble, triple rol que deben cumplir. En fin, la otra característica importante para marcar en este primer escenario tiene que ver con que el mercado de trabajo, fuertemente relacionado a la economía, al crecimiento, al desarrollo de la economía, generaba más empleos de menor calificación laboral. Vale decir, el grueso, estamos hablando de más del 65%, se concentraba particularmente en aquellos empleos donde no se requería una profesión, una formación profesional, en fin, operarios, aprendices, obreros, impulsores, vendedoras, en fin, ese era el tipo de empleos que se requerían, particularmente lo que hace la demanda de trabajo. La otra característica, y esto es algo que estamos viviendo ahora con mucha fuerza, tiene que ver con el sector informal urbano, que es un concepto que nos permite ver que gran parte, y este es un dato un poco más reciente, al 2017,
78 de cada 100 personas que tienen un empleo, una ocupación, se concentraban en este sector informal. Es decir, como cuentas propias, con algún emprendimiento familiar, algún tipo de negocio familiar o trabajando en alguna micro o pequeña empresa, como se denomina también en términos generales. En fin, 78 de cada 100. Eso quiere decir que 78 de cada 100. Esa es la estructura económica que hemos heredado del MAS. ¿Qué así cosa es. crees tú que pudo hacer el MAS y que no hizo por el empleo? Invertir en actividades productivas, porque como todos sabemos, durante este gobierno hubo un crecimiento económico importante, años donde hemos vivido bonanza económica, una generación realmente impresionante en cuanto a recursos públicos provenientes de lo que significó la exportación de gas, la venta de gas a Brasil, Argentina, pero también por la exportación de minerales, cuyas materias primas gozaban o han gozado de precios importantes en el mercado mundial. Entonces, recursos impresionantes, a tal punto que el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ha estado bordeando entre los 40, 39 mil millones de dólares. Entonces, un ingreso sumamente importante que penosamente no fue orientado por políticas que impliquen, por ejemplo, el apoyo a actividades productivas. Me refiero a la industria, me refiero a la agropecuaria, tan importante el día de hoy, me refiero a la propia construcción, en fin, todo eso en buena medida se ha, mal utilizado, se ha en muchos casos orientado a gastos inútiles. Solamente hablando de algunas obras, por ejemplo, durante el gobierno anterior, los llamados elefantes blancos, superan las 20 obras con millonarias inversiones, pero que no han tenido un efecto, no han tenido, peor todavía, un efecto en el empleo, que es lo que debería buscarse como política, y lo más delicado en la actividad productiva. ¿Por qué insisto en la actividad productiva? Porque uno de los grandes problemas que arrastramos como país desde que se funda como república y luego todo este intento de transformación del país como Estado plurinacional es que Bolivia no ha podido desarrollar su industria, no ha podido generar lo que los economistas llaman valor agregado. Siempre o casi siempre hemos exportado, producido antes, materias primas con muy bajo nivel de industrialización. Tan así son impresionantes los datos, María, que por ejemplo en el caso de los minerales, solo 5% del 100% se industrializa entre comillas, ni siquiera como tal porque se transforma en lingotes, ¿no? Claro, no, en realidad se funde y eso se exporta. Y lo otro se exporta en tierra directamente. Exactamente. Estamos escuchando a Bruno Rojas. Servite tu matecito, hermano querido. Estamos escuchando a Bruno Rojas. Él es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA. Además es sociólogo y docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Porque claro, hablamos de tiempo de bonanza. Pero bonanza, ¿para quiénes? No es que no había plata, había plata. Una plata que la veías ostentosamente, por ejemplo, en el Gran Poder también, una plata que la veías ostentosamente en algunas construcciones. Yo creo que los llamados cholets son producto de ese gran excedente económico. Pero tú ves, por ejemplo, el cholet, sí, tú dices, bueno, el Gran Poder lograba una distribución económica interesante, o el cholet también logra una distribución económica interesante porque hay obreros, no sé qué, arquitectos, pero yo creo que ha habido realmente una incapacidad de hacer una distribución interesante de la riqueza. No solo incapacidad, María, sino la orientación del gobierno, la orientación del partido. Como también sabemos todos, cuando llegó al poder el año 2005, por las elecciones y luego 2006 ya como gobierno como tal, planteó un programa de gobierno que intentó orientarse a los sectores populares, campesinos, indígenas particularmente, en fin. Pero esto quedó en el discurso, quedó en el papel.
uno revisaba ya el programa de gobierno de ese momento y el llamado cambio que se prometió durante el proceso electoral de ese año, 2005, mostraba ya que el movimiento al socialismo no iba a cambiar el estado de cosas, no iba a cambiar la economía del país. Fue un gobierno neoliberal, no digan que no fue. El nombre estaba nomás para adorno. Ahora, Bruno, sin embargo, yo quiero decirte, estarás pues contento ahora, digamos, por decírtelo en tono de mercado, que por si acaso yo reivindico el tono de mercado. Estarás pues contento ahora con la Janine y los pillos que están ahí arriba. ¿Qué piensas tú de este cambio? Porque también ha sido traumático y la gente se está olvidando de lo que hizo el MAS. Así es, ese es el discurso que hoy está prevaleciendo de parte del movimiento al socialismo, de sus voceros principales, en fin, en el sentido de que el actual gobierno seríamos retorno al neoliberalismo, seríamos retorno a el conservadurismo, a la derecha extrema, en fin. ¿Pero qué piensas tú? Como tal, no. ¿Cómo estás tú de ánimos? ¿Cómo ves tú esta, bueno, no sé si es llamar transición, porque lo que está haciendo Janine Áñez es un espectáculo grotesco de mediocridad, ¿no? Yo no tengo otro nombre para este gobierno. El actual gobierno, María, es una continuidad de lo que ya estaba haciendo el movimiento al socialismo, particularmente en el plano económico. ¿Qué significa el plano económico? Favorecer a clases de la burguesía, particularmente agroempresarial, de Santa Cruz, del Oriente y en parte de la Amazonía, de favorecer a sectores fuertemente vinculados a la construcción, por ejemplo, de grandes obras, carreteras, las llamadas mega obras que se han venido ejecutando en el país a partir de la presencia de empresas chinas en nuestro país, más de Pero 100. yo no veo al ministro de Obras Públicas jugando en las provincias, no lo veo en busca de las mega obras. No, me digo en el sentido del favorecimiento, no tanto en lo que significa porque se han paralizado. No, me refiero al favorecimiento. ¿Quiénes ganan, en otras palabras, durante este gobierno? Son los mismos que se han potenciado, han ganado muy bien. ¿Y por qué odian tanto a Evo Morales si son los mismos y es el mismo esquema de poder económico? Ahí juegan ya otros factores, no solamente los económicos, juegan factores que tienen que ver con lo político, con lo cultural, incluso con lo racista, en términos de que no hay que olvidar que Evo Morales, por ejemplo, enfrentó en su momento a sectores vinculados a la agroindustria, a la agroempresa, al agronegocio, en fin, pero fue un enfrentamiento muy temporal, simplemente para, digamos, aparentar que había esa contradicción, pero a partir de otros objetivos que tienen que ver con la consolidación de lo que llamaron el Estado Plurinacional de Bolivia, de poder, en este caso, como ellos también lo han planteado, de democratizar la riqueza, la acumulación de riqueza a otros sectores, en este caso vinculados al comercio informal, vinculados a la construcción, digamos, no tan formal en términos de grandes y medianas empresas como tal, de favorecer a sectores del Chapare o vinculados a la producción de coca, en fin, o sea, esto se puede leer, por ejemplo, en las propuestas de García Linera, cuando él hablaba de un capitalismo andino-amazónico que implicaba que el capitalismo no solamente debería concentrarse en ciertos sectores típicos, como la burguesía que siempre hemos conocido, sino también a otros. Y por eso, durante el periodo anterior, se consolidaron varias fracciones que se han empoderado económicamente y al mismo tiempo también se han empoderado políticamente. Pero lo importante acá de marcar, María, a propósito de la pregunta, tiene que ver con qué es el actual gobierno. Es un gobierno que responde, reitero, a los mismos intereses de estos grandes empresarios, de empresarios que han vivido siempre a costa del Estado y que están disputando la renta del Estado. Entonces, con Evo Morales
vieron alguna posibilidad de riesgo y por eso empezaron, digamos, por su cuenta, a empezar a gestar algunos procesos que permitan la caída del gobierno. Estamos con Bruno Rojas. Sérvite tu matecito, hermano querido. Bruno Rojas. Bruno Rojas no es un compañero que está improvisando el discurso. Eso quiero decir, porque siempre los guerreros digitales parece que siguen activos, ¿no? Entonces, cuando hablamos con Bruno Rojas y lo convocamos a que nos haga una explicación, es porque Bruno Rojas está, no sé si 8 horas o 24 horas, años de años, haciendo investigaciones focalizadas, discutiendo, entendiendo toda esta cuestión del trabajo, del empleo en la sociedad boliviana, no un día ni dos. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Él es sociólogo, es docente de la UMSA y es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, que fue una organización, es una ONG duramente atacada por el gobierno del Movimiento al Socialismo, precisamente por las críticas que hacía al modelo económico productivo del movimiento al socialismo. Ahora, Bruno, te voy a pedir ya en este caso algo que seguramente no te gusta mucho hacer. Antes de eso quería decir de todas maneras que lo que está explicando Bruno es muy difícil de entender. Yo trato porque yo coincido mucho en lo que tú dices, es decir, ¿quiénes golpearon contra Evo? Sus aliados. Sus aliados golpearon contra él. Y entonces alguien dice, pero ¿por qué sus aliados van a golpear con él? Porque hay otros factores, además del económico, otros factores políticos. Bruno, te voy a pedir algo que no te gusta, que es leer en bola de cristal. Yo suelo hacer eso. Yo sí leo en bola de cristal. Yo sé que tú eres un investigador y lo que haces es manejar datos, interpretar datos. Pero bueno, la interpretación de la realidad hoy tiene que ser acelerada, porque están pasando las cosas a un ritmo que no nos permite a veces la perspectiva. Probablemente habrá que investigar, aparte que no sé si tendremos dinero para investigar, tomar cierta perspectiva. Pero al mismo tiempo estamos viviendo cosas muy traumáticas que requieren una interpretación. ¿Cómo ves tú la relación entre COVID y estructura económica, COVID y empleo, COVID, derechos laborales? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuáles serían tus proyecciones? La primera cuestión importante, María, es que la pandemia, la cuarentena y lo que viene, se estima 2 años fácilmente que vamos a convivir con la pandemia. Este mal nos pescó en el peor momento. A Bolivia, a varios países de Sudamérica, Latinoamérica, quizá en el mundo, pero particularmente a Bolivia. Y cuando digo nos pescó en el peor momento es que el año 2019, ya con la crisis política que se vivió el año pasado, nuestra economía estaba mal, estaba cayendo aceleradamente, por lo que hemos venido hablando también en los primeros minutos, en el sentido de que esta bonanza, crecimiento económico, estos recursos frescos que ingresó al país, no se utilizaron, no se orientaron a la inversión en la producción particularmente. Entonces, los datos son claros en el sentido de que la economía, el crecimiento económico, el año pasado registró un 2.2% de crecimiento, comparado al 2013 de casi el 6.8%. Entonces, una caída fuerte en el crecimiento. Este es un primer dato ya a tomar en cuenta. ¿Puedo interrumpirte sobre esto con una cosa muy hereje? Yo como mujer y como feminista, desde la economía feminista, estoy bastante cansada de que se lea el estado de la economía de una sociedad desde el crecimiento, desde el índice del crecimiento o del decrecimiento, porque precisamente es la macroeconomía, que no es la economía de la gente. Y que no es la economía de los cuidados, que es la economía en la que estamos las mujeres. Entonces, ¿por qué sigues con los índices de crecimiento cuando hay además había el sueño, por si acaso, varios economistas y economistas, mujeres también, y mucha economía feminista, hablaba del sueño del decrecimiento? No hay que crecer, hay que decrecer y hay que cambiar de óptica si queremos salir del capitalismo. ¿Cómo te ubicas tú en eso? No, de acuerdo, María.
de acuerdo, yo lo comparto personalmente en el sentido de que no es el único indicador, pero es un indicador. Te está diciendo cuánta riqueza se genera en el país y quiénes se apropian de esa riqueza. Para complementarte el dato, con datos generales hasta ese momento, un poquito más del 50%, 51% en manos de los empresarios. Más del 25% en manos del Estado y un 25% o casi el 24% en manos de los trabajadores. Eso te está un poquito relacionando, o sea, un dato así tan fríamente, es decir, el PIB creció, bajó, se niveló, se desaceleró, en fin, en serio, es simplemente un indicador. Entonces, a ver, esto es lo primero, la economía se cayó. ¿Qué significa que la economía se cayó? Y esto es lo que quiero orientarme concretamente. Menos ingresos para el Estado, por tanto, menos inversión pública, por tanto, más endeudamiento, porque ¿de dónde saca dinero el Estado para poder seguir manteniendo, por ejemplo, los bonos, seguir manteniendo otras inversiones que ya se había comprometido en cuanto a hidrocarburos, en cuanto a minería, por ejemplo, recurre al endeudamiento? María, el 2014, la deuda nuestra estaba entre los 6.600 millones de dólares más o menos, no, mentira, el 2006, y esto sube increíblemente a los 11.200 millones de dólares el año pasado. Entonces, vamos ligando paulatinamente, menos recursos, más endeudamiento. Esto también es lo que en economía, otro indicador nace acá, se llama déficit fiscal, o sea, el Estado gasta más de lo que obtiene como ingresos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ya el año pasado estaba por el 7, casi 8% de lo que el Estado estaba perdiendo como tal. Otro indicador, así rápidamente, es la balanza comercial, que significa que el país estaba cada vez exportando menos, por lo menos en términos de valor de dinero, con relación a las importaciones, más importaciones. Y cuando eso ocurre, el país va perdiendo su vitalidad económica, va perdiendo dinamismo en la economía. ¿Qué genera esto, María? Entre otras cosas, la pérdida de empleos. Una fuerte pérdida de empleos. El año 2019 ya estábamos mirando un crecimiento del desempleo, por ejemplo. Un crecimiento del desempleo juvenil, brutal crecimiento. ¿Qué se nos viene? ¿Qué sectores van a perder empleo? A ver, digamos, en una suerte de ranking, la industria y manufactura en el país, la construcción, eso también se puede ver en los datos de economía, porque cayeron en su actividad económica, en su crecimiento, en su dinámica como tal. Está todo lo que tiene que ver en parte comercio, turismo, hotelería, siguiendo en este orden. La minería también ha ido mostrando datos rojos en este sentido. La agropecuaria todavía se mantiene, digamos, como una actividad importante. Hidrocarburos probablemente también destruya empleos. Estos son los que van a, digamos, mostrar, El único que parece que quedar ileso es agropecuaria. La agroindustria. Y probablemente cuidados. Ahora, ¿hay alguien que está ganando con el COVID? ¿Es posible eso? ¿O estamos perdiendo todos y todas? No estamos perdiendo todos, María. Para decirlo así de manera franca, no. Hay sectores económicos, la banca, ganó muy bien durante el gobierno de Evo Morales, ganó muy bien, fue uno de los sectores que mantuvo un crecimiento sostenido. Todo aquello vinculado a la producción de alimentos también están bien. Las farmacéuticas, toda la producción de fármacos del país, o los importadores de fármacos están muy bien, ganando muy bien. La agroindustria, pese a que sus dirigentes, organizaciones indiquen que también están pasando un mal momento, no es cierto, están realmente muy bien. Los supermercados importadores están ganando a manos llenas. Así es. Entonces, todo lo que tiene que ver con alimentos, sí está en una situación importante en este caso. Son otros sectores que han sentido el golpe primero de la caída de la actividad económica el año pasado y ahora durante esta pandemia. Por eso te mencionaba al momento de esta parte de la entrevista que esta pandemia nos pescó en el peor momento,
con una economía con problemas, con empleos que iban cayéndose, generando mayor desempleo, con una mayor precarización del empleo, con mayores golpes de esta caída, de esta actividad económica afectada en sectores, como ya decía, mujeres, jóvenes, sectores populares, ese 10% más pobre de la población que ha sido realmente casi no casi, acribillada por esta situación, en fin, ha generado más desprotección social, María. Estamos hablando de casi 8 de cada 10 personas no cuentan con un seguro de salud, no tienen una renta de jubilación, en fin. Entonces, ahora, hablar de no tener seguro de salud en esta época, María, ya es algo terrible. Es muy grave. Estamos escuchando a Bruno Rojas, sociólogo, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, ex docente, pero súper querido. Y aquí hay alguna alumna suya en Mujeres Creando que no se olvida, y investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA. Bruno, estos sectores que están bien, que están ganando, que van a ganar, yo digo, la oligarquía es la que mejor sabe lavarse las manos, que es la banca, que además va a ser la que transfiere los bonos, va a transferir las deudas, se va a endeudar a la población, no solamente se va a endeudar al Estado, sino que se va a endeudar a la población. Esa es la solución capitalista a la crisis del COVID, endeudar a los países y endeudar a las personas. Así es. Y sacar ganancia de esa deuda. Los bancos, por ejemplo, no han hecho ni condonaciones, no han hecho fondo de ayuda, no han hecho nada, no han perdido ni un peso. ¿Qué medidas se deberían pedir o solicitar a los sectores oligárquicos que están ganando? Es decir, creo que el presidente de Argentina quiso poner un impuesto a las fortunas. ¿Cómo se te ocurriría que debería suceder algo así en Bolivia? Ya hace buen tiempo, María, y hablando con los trabajadores, con dirigentes, en varios eventos, en fin, también salía esta pregunta, ¿cómo se puede hacer en este caso? Y se habló de lo que se planteó en ese momento como del impuesto a la ganancia, un impuesto que permita justamente tener un fondo, que eso se pueda orientar en diferentes actividades, tanto en el plano económico como en el plano de políticas sociales, en este caso como tal. Esta es una primera cuestión importante a tomar en cuenta, este impuesto a la ganancia de grandes sectores, grandes empresarios, grandes rubros que de una u otra manera continúan ganando y lo hacen bien, lo hacen muy bien, siempre van generando una serie de redes, de conexiones que les permite tener este tipo de ingresos y mantener este ingreso como tal. El otro tema, también hablando con los trabajadores, tiene que ver en el ámbito de la seguridad social, que la jubilación la financien empresarios y el Estado, no los trabajadores, como hoy ocurre. Es la carga mayor del aporte para la jubilación tiene que ver con los trabajadores. Entonces, aquí se planteaba también de manera permanente en estos eventos este hecho, para ver, aunque sea una parte de la población que tiene que ver con los jubilados, que puedan tener este tipo de aporte como tal. Esta es otra cuestión importante. La otra, obviamente ya en los marcos de una discusión más tiene que ver con cambiar este sistema, este modelo, este capitalismo, con todas las características que tiene como tal. En el sentido, por ejemplo, de que la orientación de la producción, de la actividad económica, no vaya a favorecer aproximadamente el 1% de la población boliviana, en el sentido de los que más ganan en este país, y más bien se oriente el 9% que pelea día con su actividad, con un emprendimiento, o está explotado por alguna empresa, en fin. O sea, es una discusión un poco mayor que tiene que ver cuando uno ya se pregunta que los cambios que tienen que plantearse no pueden ser meramente coyunturales o de proceso, sino cambios estructurales. Y eso, reitero, tiene que ver con cambiar el capitalismo, con cambiar este modelo, así sea
avanzando en ciertos pasos importantes, pero eso es necesario de hacerlo. Y no es esto meramente, digamos, un discurso ideológico, político. Tiene que ver con cuando uno ya se pregunta por qué tanta desigualdad, por qué tanta pobreza, por qué tanto precariedad laboral, por qué tanta gente en el sector informal que tiene que buscar cada día sus ingresos, su dinero para poder vivir. Tiene que ver con este sistema, tiene que ver con este modelo que es el que está generando ese tipo de diferencias. En ese sentido, por ejemplo, compartirte, María, nosotros encontramos otro indicador. ¿Por qué el PIB? ¿Por qué ciertos indicadores? Compartimos el concepto de pobreza multidimensional para reflejar que la pobreza no solo tiene que ver con ingresos, tiene que ver con otro tipo de desigualdad, y en esto incluye, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que no soportan solamente la falta de empleo o ingresos bajos o la falta de seguridad social, sino soporta toda esa carga en el hogar que se convierte en otra forma de opresión, no solo por parte del marido, del esposo, sino del propio sistema, que parecería que condena, establece como una marca social sobre las mujeres. Entonces, todo eso debe cambiarse. Entonces, estamos hablando acá de un cambio de raíz. Si no, no tiene sentido ir machacando en cosas muy coyunturales, muy demasiado específicas como tal, etcétera, y eso es un planteamiento no solo que te lo comparto de acá, y no es ninguna novedad tampoco, se ha venido planteando ya de manera permanente, y que también en el mundo está cada vez generándose con más fuerza esta necesidad. Claro que sí, hemos escuchado a Bruno Rojas, él es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, una organización fuertemente perseguida por el movimiento al socialismo, precisamente por esta ala crítica, que ellos no perdieron nunca la perspectiva, que esto es algo que era muy difícil de encontrar en los tiempos del movimiento al socialismo. Bruno, bueno, la brújula es los que más tienen, son los que más tienen que ahora, es a los que más hay que exigirles, porque, por ejemplo, la cuarentena, una peluquera que cierra su peluquería, o incluso, por ejemplo, yo estoy con las trabajadoras sexuales, muchas tienen actividad nocturna, pero si no tienen actividad nocturna y tienen actividad diurna, igual han cerrado al 100% su actividad, porque es un suicidio que abran su actividad. Esas personas están perdiendo el 100% de todo. Y los bancos no están poniendo ni 10. O sea, porque por cuidar la salud general, muchos sectores están perdiendo el 100% de sus ingresos. Y otros sectores están ahí tranquilitos, felices, como inmunes a ningún tipo de aporte. ¿Tú aceptarías ser ministro de Trabajo? Con estos gobiernos que tenemos, no. En absoluto, en absoluto. Ojalá fuera otro tipo de gobierno, María, que comprometido con la clase trabajadora. Y cuando digo clase trabajadora me refiero no solo a los asalariados, sino a aquellos que viven del trabajo. Claro, no aquellos que los viven asalariados. ¿no? Entonces, en ese sentido, si fuera una perspectiva de ese tipo, probablemente sí. Pero jugaremos a que eres ministro de Trabajo. Por favor, para tu despedida, 3 medidas que tomarías en estas circunstancias. A ver, la primera, el cumplimiento estricto de la legislación laboral. La legislación laboral vista no como simplemente normas, leyes, decretos aprobados en planos formales, sino como conquistas de los trabajadores, y conquistas en muchos casos con muchas luchas de por medio. Esta sería una primera, considerando que el país con el gobierno anterior, con el movimiento al socialismo, tuvo un retroceso terrible en cuanto al cumplimiento, respeto, ejercicio de los derechos laborales, de la legislación laboral como tal. Esta sería una primera medida. Para esto seguramente había que diseñar una
una serie de acciones que se orienten, por ejemplo, a que las inspecciones de trabajo sean permanentes, sean regulares, de tal modo que garantice la protección de los trabajadores como tal. Una segunda, plantear necesariamente una política del salario. Algo que durante el gobierno de la UDP se intentó a partir de algunos estudios, pero quedó trunco, quedó ahí en el camino, como se dice, en el sentido de dar respuesta de una vez por todas a ese 40% de la población asalariada en todo el país. En el ámbito urbano, 52% de la población ocupada que es asalariada, dar respuesta a esa población. En el sentido de que todos los años, María, todos los años se habla de incrementos salariales, pero no hay una política base sobre la cual hablar de incrementos salariales. Y siempre se arrancan del sistema migajas, reposiciones, porque no son ni siquiera incrementos como tal. Necesitamos una política de salario. Sin embargo, el movimiento al socialismo siempre dice, ¿no? Hemos multiplicado el salario mínimo vital, creo que por 10. No, el salario mínimo nacional sí, se multiplicó por una buena cantidad. Estamos hablando, por ejemplo, antes del 2006 estaban en 440 bolivianos, más o menos como mínimo nacional, y hemos llegado a 2120. Claro, uno dice, wow, ¿no? Es un incremento importante. Pero hay otro indicador, a ver, simplemente para hacer un paréntesis, para seguir con lo que me comentabas como en el Ministerio de Trabajo, un indicador importante tiene que ver con lo que se llama el salario real. Es decir, no nos olvidemos que uno puede recibir en una maleta el dinero y decir, caramba, este señor gana muy bien. Como ¿no? en UDP. ¿No? Como pasó en la UDP o en Venezuela está ocurriendo como tal. Entonces uno puede recibir una buena cantidad de dinero, pero la pregunta acá es, lo que gano, ¿para qué alcanza? ¿Para qué alcanza? Entonces, en ese sentido, para dar respuesta a eso, se creó un indicador que se llama salario real. Es decir, lo que yo ganaba antes del movimiento al socialismo, para cuántos panes, carne, verduras me alcanzaba, y hoy lo que gano, esos 2120, por ejemplo, para cuánto me alcanza. Entonces, para hacer siempre una comparación, que alguna vez lo utilizaba yo como ejemplo, antes del movimiento al socialismo se compraban 5 panes por un boliviano. Después, ahora compramos 2 panes. Ahí hay una pérdida de la capacidad adquisitiva del salario. Y ahí comparte un dato, solo mejoró en un 4 a 5% esa capacidad adquisitiva, mientras en términos digamos, del dinero que uno recibe en efectivo, eso es lo que se llama el salario nominal, digamos, se ha incrementado en más de un 300%, cercano al 400%, sí. Caramba, uno dice, sí, qué incremento más importante, pero en términos reales apenas 4 o 5% cada año. Más clarito, agua. Es que el alma de profesor lo lleva adentro nuestro ministro de Trabajo improvisado. No. Tu tercera medida, querido Bruno. La otra medida, una política nacional de empleo, fuertemente vinculada a la actividad productiva, porque no podemos desvincular ambas cosas, que implique la mejora de esta actividad, implique la mejora de la productividad, implique la mejora de lo que significa avanzar en la protección social de los trabajadores en este caso. ¿Qué implica una política nacional de empleo? Implica que el país, en todas las actividades que pueda ir apoyando, gestando, financiando, etcétera, apunte a la generación de empleos. No cualquier empleo, María. Pero todos han hablado de eso, ¿no? El GONI, no ahora la Yanine, sí. El EVO, sí. El propio Banco Mundial, su plan de empleo de jóvenes era del Banco Mundial. Así es. Bueno, la OIT, ¿quién no habla de plan de empleo? Y tú también te vas a sumar a ese No, es que por eso ahí estaba un poquito especificando por qué hablamos de una política nacional de empleo con varias políticas de por medio y políticas activas. Porque necesitamos, María, no solo hablar como discurso, es cierto, el actual programa de reactivación del empleo también menciona lo mismo, ¿no? Parecería que quieren solucionar el país con créditos, crédito aquí, crédito allá, crédito esto, y como si fuera por arte de magia se generan empleos, se preservan empleos, no.
Aquí lo que buscamos, o lo que se buscaría con esta política, reitero, es el de ligarlo fuertemente al desarrollo productivo, al desarrollo de la actividad productiva. Si algo hay que priorizar en el país en términos de plata, en términos de mecanismos, de participación de la población en ese tipo de políticas, en fin, tiene que ver con la actividad productiva. Entonces, eso, si impulsamos eso, va a haber una base, a eso me refiero, un sustento importante, como para poder pensar en empleos, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad. Y a esto quiero ir. El objetivo de esta política nacional de empleo debe apuntar a la creación de empleos de calidad. Lo que no hacen y no han hecho hasta ahora, ni el gobierno anterior, ni este, que continúan apostando a generar empleos temporales. Yo personalmente ahí lo único que te diría es, yo creo que hay que hacer la cooperativización del trabajo. Yo creo en la cooperativización del trabajo, lo hago como anarquista. Mujeres Creando la Virgen de los Deseos es una cooperativización del trabajo generalizada, porque, y es lo que podemos hacer, la cooperativización del trabajo es algo muy interesante. Y lo dejo ahí. Ha sido un encuentro fabuloso, Bruno, querido. Te agradezco inmensamente por haberte trasladado hasta acá. No, al contrario, María. Muchas gracias. Y en este jueguito de la bola de cristal y todo eso, recientemente un compañero de Tarija, en un conversatorio virtual, me decía, pero compañero Bruno, usted siempre nos da malas noticias. ¿Por qué? Porque por el panorama que tenemos. Y entonces en esas bolas de cristal, María, para robarte un minuto más, a lo que viene a futuro es algo muy complicado. Y es ahí donde vamos a necesitar propuestas como la que estás compartiendo. Pero un país para la gente, no para unos cuantos que viven siempre a costa de la gente, a costa del Estado. En ese sentido, es que el panorama que viene es muy, muy duro en términos de salud, crisis sanitaria, en términos de economía, crisis económica, en términos de empleo, una crisis laboral. Quizá hay con la única, entre comillas, el único alivio de que tenemos un colchón social que se llama sector informal. Ese sector informal que soporta todavía, que cuando la gente no tiene una fuente de trabajo en el sector formal, en el Estado, en alguna gran empresa, en fin, acude a crear su propio emprendimiento. Y es ahí donde lo que tú planteabas, se van generando diferentes iniciativas en términos de un emprendimiento familiar, un emprendimiento colectivo. No, familiar no quiero saber nada, porque la familia es explotadora. Las mujeres trabajamos para nuestras familias y nos explotan. Y cuando hay la tiendita, no sé qué, trabajamos peor. No, familiar, yo cuando hablo de cooperativa no estoy hablando familiar, porque la familia es un ente explotador de las mujeres. Pero bueno, tenemos que dejar esta discusión aquí, Bruno querido, para futuros debates. Nos hemos estado viendo a lo largo de estos 14 años, además, en el ala crítica de la sociedad. Es un lugar lindo para habitar. Y también hay esperanzas. También hay esperanzas. Te agradezco mucho por haber venido. María, otra vez, el agradecido soy yo y buen día, buen día.